La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Ivette Silva desde Dallas, Texas, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master, el ingeniero de sonido Luis Daza. Eh, Como siempre, iniciamos con este panorama internacional en la política y en lo económico, dos temas que son trascendentales. Cada una de las áreas influye en la otra de manera muy fuerte. Y pues hay varios temas centrales en esta agenda internacional. Uno, pues la renuncia de Elon Musk, el asesor de Donald Trump en los Estados Unidos, del presidente Trump, por varias razones. Primero, porque se cruzan los negocios, las actividades, sus empresas no le permiten realmente dedicar tiempo. Segundo, porque la experiencia en lo público y en lo privado es muy distinto, no hay convergencia en el manejo del presupuesto público, en el manejo también lo que tiene que ver con nóminas y los estudios racionales del ajuste fiscal que pensaba hacer. Entonces, realmente la meta de Musk era hacer un recorte de 2 billones en materia de burocracia. Y no lo logró, sino para algunos dicen que $60.000 millones, para otros 160.000 millones, y pues se va básicamente eh, en contravía porque dice que el presidente no tiene la voluntad realmente de bajar el déficit fiscal a través de la reducción de burocracia. Esos dos temas pues realmente son trascendentales. De otro nivel también es muy importante el secretario de Salud, el secretario de Salud que es Kennedy, Robert Kennedy, está pues muy comprometido porque realmente ha utilizado una información de inteligencia artificial y tomando documentos de una persona médica, científica, que realmente no corresponden a la realidad, y esta médica también salió a desmentir que esta información no es oficial. En fin, hay una serie de contradicciones y en Texas estamos viendo también unas imágenes muy fuertes en directo prácticamente de cómo están deportando niños, inclusive niños de 10, 11 años que los están esposando, inclusive, que es algo dramático en materia de derechos humanos. Esos tres temas para iniciar este análisis internacional. Y bienvenida a La Voz del Derecho. ¿Y cómo se ve ese panorama ya en estos tres temas que le he propuesto para que de manera escalonada los podamos analizar? Bueno, número uno, hablemos de la situación Elon Musk y su desilusión, llamémoslo así, frente a la administración Donald Trump. Y hablemos igualmente de la ley de oro que quiere pasar Donald Trump en materia presupuestaria y la imposición de tarifas que Donald Trump ha venido haciendo a todos los países del mundo, ¿correcto? Luis Alberto, tú vas a hablar, a desarrollar ese tema más adelante Sí, correcto, de las, de acuerdo. de las tarifas globales, ¿correcto? Toquemos el área simplemente jurídica. ¿Qué sucede? Esta ley pasa por el Congreso, es decir, por la Cámara de Representantes, porque la Cámara de Representantes solamente tiene 7, creo que es entre 7 y 11 republicanos más, lo cual hace la mayoría republicana. La Cámara de Representantes pasó la ley de oro como viene. Recordemos que los republicanos siempre han tenido una posición política de frenar cualquier intento de endeudamiento alto y de recortar, pues siempre prestaciones sociales. Pero bien, el endeudamiento que pretende Donald Trump es de trillones de dólares, hacer gastos que prácticamente son innecesarios, como gastos de mantenimiento al avión que le dio Qatar, que prácticamente cuesta $1 billón, ¿correcto? Y hay otros gastos injustificados para la administración Donald Trump, a lo cual Elon Musk ha dicho, yo me esforcé en recortar presupuestos, esforcé en tratar de poner en línea un corte presupuestal que le diera toda la eficiencia al gobierno, a la administración Trump para invertir en cosas, pues digámoslo así, que valen la pena y recortar el máximo de gasto público. Pero cuando Elon Musk se da cuenta de todos los gastos que vienen y del nivel de endeudamiento en el que va a entrar esta administración, pues dice, no tengo nada más que hacer. Ahora, Elon Musk casi que pierde
su posición como CEO de Tesla. La junta de directivos de Tesla amenazó a Elon Musk que debido a su inmersión en las políticas y su posición que estaba tomando, pues esto afectó mucho a Tesla. Para los que no sepan, la gente estaba incendiando carros Tesla y los dueños de Tesla estaban quitando el logo de Tesla y andan con una calcomanía que dicen adquirí este modelo antes de que Elon Musk entrara a la administración Trump, literalmente. El carro ha perdido mucha reputación, las personas activistas han prácticamente protestado contra la compañía de Musk y todo lo que representa. Entonces a Elon Musk no le queda otra cosa sino retirarse al sector privado, pues donde pertenece. Ahora, hay otra problemática con Elon Musk en tres sentidos. En la NASA, el SpaceX, que ha lanzado varias veces, ha tenido ciertas destrucciones y los desechos de metal han llegado a países aledaños a Estados Unidos, ha interferido con cielos, con reservas naturales y ya la gente, la comunidad internacional le está pidiendo cuentas a Estados Unidos de qué es lo que está pasando a nivel aéreo, que este señor está haciendo lo que quiere. Y es muy delicado. Y hay una problemática muy grande y es que Elon Musk prácticamente va a tomar un dominio de propiedades donde está toda la zona SpaceX en Texas y está diciendo aquellos que se crean titulares de propiedades de estas tierras, esto va a entrar en uso de SpaceX, que tiene grandes contratos con el Estado y pues prácticamente van a ser como extinción de dominio en un futuro. Y aquí sí que se va a levantar el pueblo texano que tanto pues apoyaba a Donald Trump y ve los intereses de Elon Musk prácticamente sobre los intereses de los texanos. Y eso al texano no le gusta nada. Y lo digo porque vivo en Texas. Am, Esto es un punto de vista, ¿correcto? El otro punto, el otro punto jurídico es que esta ley de presupuesto de Donald Trump ha sido demandada, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede? Expliquémoselo un poco a la comunidad jurídica para que nos entiendan alguito. En Estados Unidos no hay control de constitucionalidad. No pueden prevenir el daño que viene en un futuro a afectar a una persona, a una empresa, hasta que el daño ocurra. Pues bien, al parecer con estas políticas de impuestos de Donald Trump y de tarifas, han habido ya 4 o 5 empresas gigantes que se han visto afectadas, por lo cual entraron a demandar y el argumento es simple. Las tarifas que está imponiendo Donald Trump las está imponiendo sobre eh, el acto de enemigos, sobre unas circunstancias extraordinarias que justificarían en tiempo de guerra que un presidente impusiera estas tarifas. ¿Qué es lo que dijo el juez? Los tres jueces republicanos, entre otras cosas, dijeron, no, es que usted no puede utilizar esta legislación de guerra como una situación extraordinaria para imponer tarifas y desbalancear toda la economía global. Y ese mismo día, que fue ayer, casi que a medianoche, peleó la administración de Donald Trump ante una corte federal, pero ojo, lo que no se publicó fue lo que dijeron los abogados de Donald Trump, que dijeron, no, no, señor juez, no va a haber ningún daño, porque si hay algún daño, la administración Donald Trump va a compensar ese daño a estas empresas, pero las tarifas tienen que seguir. Entonces, claro, el juez ante eso dijo, ok, las tarifas van a continuar, pero ya quedó dicho por los abogados de Donald Trump que la administración Donald Trump se comprometería eventualmente a compensar el daño, pero por más que compense el daño, la administración Donald Trump no va a poderle responder a todos estos empresarios que, como hemos dicho, tuvieron que suspender órdenes de Navidad, envíos, contenedores, materiales de ensamblaje, todo para mover la economía decembrina está paralizado en estos momentos. Entonces, estamos en el devenir de lo que diga la Corte Suprema de Justicia con base en estas decisiones judiciales. Pero antes de irnos al déficit que básicamente se proyecta aquí al 2034,
Estados Unidos quedará con un déficit de $4 billones, porque precisamente no han logrado y no es posible en el corto plazo bajar el gasto público. Entonces, ese es el gran problema que tiene esta administración. Pero un tema que es netamente también jurídico y bien importante, constitucional, y un tribunal y todos los fallos que han habido en contravía, afectando a más de 500.000 personas de Venezuela, de Cuba, de República Dominicana, personas que tenían el permiso, pero que le están revocando este permiso de estar allá en Estados Unidos, y que mucha gente la están sorprendiendo en las calles de Estados Unidos y le están ya, pues obviamente, enjuiciando. Hay abogados que están planteando que no se presenten personalmente, sino que lo hagan por internet como un mecanismo de protección, porque hay gente que pues tiene sus papeles, pero se presentan allá y les hay algún argumento legal y los van deportando. Entonces, ¿cómo se está manejando esta situación? Porque realmente es una situación de pánico realmente en muchas personas, ¿no? Es una situación muy delicada, Luis Alberto, pero la verdad y para la audiencia, el presidente de la República de Estados Unidos tiene toda el privilegio y la facultad de dictaminar normas a nivel federal y sobre todo migratorio. ¿Qué es lo que sucede? Que bajo la administración Joe Biden, él quería arreglar muchas situaciones intrafamiliares para ayudar a la sociedad estadounidense y reunificar familias y de todo, y proteger a miembros opositores a ciertos regímenes. Él creó los famosos permisos humanitarios, permisos a Haití, permisos a Nicaragua, a Cuba, reunificación familiar colombiana, ¿correcto? Pero eso está bajo la discrecionalidad y bajo la facultad del presidente de Estados Unidos. No es un derecho. Y recordemos, quiero que algo se quede en nuestra audiencia, y es que en Estados Unidos muy pocas cosas son derecho. La mayoría son privilegios. Entonces, esta facultad de entrar a Estados Unidos era un privilegio. La facultad de trabajar en Estados Unidos era un privilegio. Donald Trump puede decir, ¿se acabó? Sí, se acabó. E invitaron a la gente a devolverse a sus países. Les están dando un mes y medio para decirles devuélvanse a sus países. ¿Quién no se debe devolver? La persona que tiene un caso de asilo político justificado todavía puede presentar asilo si la amenaza sigue, si la persecución sigue. Aquellos que solicitaron otros mecanismos de protección como asilo político o quienes se casaron con un ciudadano ya están protegidos. Pero los que no hicieron nada, entraron con esos paroles humanitarios, sí o sí se tienen que devolver. Si no se presentan a una corte, los van a deportar o les van a hacer juicio de deportación, así sea por internet. Y el juez por internet va a decir, no se presentó a la corte o no está o no puede presentarse, entonces ordenan la deportación. ¿Qué significa esto? Que la persona siempre va a estar temerosa de cuando la pase un policía, lea que tiene una orden de arresto, inmediatamente lo arrestan y lo mandan a sus países de origen. Y recordemos una cosa, Luis Alberto, hace 15 días creo que mencioné esto. No se hace mucha publicidad, pero Donald Trump, a través de órdenes ejecutivas, facultó no solamente a las agencias migratorias, facultó al FBI, facultó a la DEA y facultó a los militares para ejercer funciones migratorias. Y no es rara estas redadas. He ido a 4 sitios por donde vivo y las personas que me han atendido me han dicho, hizo una redada a la DEA, llegaron los del FBI y son vecindarios indios, chinos y coreanos. Entonces, están vigilante para todo el mundo y la fuerza eh, para ejecutar las órdenes de deportación masivas ya están en todo Estados Unidos en una fuerza y alianza de interagencias gubernamentales, y ya esto hace mucho más posible para Donald Trump cumplir su promesa de sacar a las personas pues masivamente. No es violación de derechos humanos en ese sentido. Violación es, y lo que están demandando es que saque a niños nacidos en Estados Unidos con sus padres inmigrantes indocumentados y digan, está deportando y está sacando fuera ciudadanos americanos, para lo cual se aconseja que los padres prevean dar un poder de custodia temporal
o decidir qué va a pasar con estos menores antes de que resulten en cárceles. Y finalmente, evaluemos cómo está la relación y la situación de las inscripciones de estudiantes extranjeros en Harvard, porque realmente esta situación también está muy tensa. La universidad, pues obviamente está argumentando y sus abogados están presentando la respectiva defensa para poder lograr que los programas continúen. En eso, ¿en qué etapa se encuentra esa distancia entre el presidente Trump y la Universidad de Harvard? Es una distancia, digámoslo así, 100% ideológica como lo quiere presentar Donald Trump. En estos momentos, digamos que ya el juez prohibió, hizo una orden temporal de 1 minuto, gobierno Trump, usted no se puede meter con Harvard porque le va a causar un daño irreparable y no sabemos si lo que usted está haciendo procede legalmente. Pero, ¿qué sucede? Realmente el presidente de la República tiene todo el poder y la facultad sobre lo migratorio. Entonces, en materia de visados, está entrando Marco Rubio, secretario de Estado, a decir, ok, no vamos a hacer una generalidad, porque es que decir que solo los estudiantes internacionales de Harvard es demasiado abusivo y vengativo, ¿correcto? Si hacen algo contra estudiantes internacionales, esto tendría que ser a nivel General. multiestatal en todo Estados Unidos y eso le quitaría mucho presupuesto a muchas universidades estatales. Entonces, lo que han venido a decir es que se van a enfocar en ciertos estudiantes de visa que tienen visa de China por razones de seguridad nacional, pero poco a poco comienzan a mencionar nacionalidades y la gente comienza ya a tener actitudes sobre personas de estas nacionalidades y a generar cierta xenofobia. El presidente de Harvard está defendiendo a capa y espada su cuerpo estudiantil. Los graduados de Harvard multimillonarios no van a dejar que Harvard caiga, pero realmente el daño ya está hecho. Así Harvard tenga el derecho, se pueda defender, lo protejan las cortes, ha generado un temor por parte de la comunidad de estudiantes internacionales y los deja en un limbo, sin saber si sí, si no. Y esto pues preocupa mucho no solamente a Harvard, sino a todas las universidades. Y un último tema para que se pueda ir a sus compromisos. Realmente la situación de tensa, porque nuevamente China, Estados Unidos se están ahí, pues cada vez aislando, porque Estados Unidos acusa a China de que no está cumpliendo el acuerdo y nuevamente la amenaza de aranceles está volviendo a generar la tensión nuevamente de la guerra comercial. Sí, hay muchas guerras comerciales, Luis Alberto, la guerra con la Unión Europea, la guerra con China, la problemática ahorita con Putin y Ucrania, que prácticamente geopolíticamente le envía un mensaje a China diciendo si Donald Trump toma la posición de defender a Ucrania, seguramente va a tomar la decisión de defender a Taiwán a capa y espada, porque son temas geopolíticos que afectan y él cree que con tarifas puede dominar a China, pero la verdad es que toda la bolsa se ha caído. Hay un cuadro muy claro en este trimestre en que muestra cómo las bolsas se han venido cayendo cada vez que Donald Trump dice que va a imponer tarifas. Es una inestabilidad global en el mercado de valores y pone a tambalear las economías de todos los países. Y lo único que puede parar esto son las cortes para decir esa facultad solamente la tiene el Congreso de los Estados Unidos y enviar y direccionar todas esas iniciativas al Congreso de los Estados Unidos y que sea el pueblo americano el que decida, no un presidente que comience a jugar con la economía global. Y le da estabilidad jurídica y estabilidad económica a Estados Unidos y al mundo en general. Pues Ivette, muchas gracias y seguiremos conversando estos temas en cada programa de Panorama Económico para ilustrar a nuestra audiencia qué está pasando en Estados Unidos, que es obviamente un país definitivo para América Latina y nuestras relaciones comerciales con ellos son fundamentales con Estados Unidos. Muchas gracias. Un placer acompañarlos y que tengan un feliz fin de semana, Luis Alberto. Y en este análisis que estamos haciendo este fin de semana, pues pasemos ahora a unos conceptos también que nos entregan personas que han venido trabajando este tema, como el profesor Alex
Alex Martínez, abogado experto en migración también, que nos va a entregar unos conceptos de lo que está pasando en Estados Unidos y cómo asesoran a algunas personas que tienen que, obviamente, consultar a expertos jurídicos si ya tienen documentos y tienen problemas, aún así tienen problemas legales. Escuchemos a este abogado de los Estados Unidos. Caso se regresa a la Corte de Apelación del primer distrito, pero sí, 500.000 de estos 4 países, Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, ahora están expuestos a una deportación y ya no tienen el permiso de trabajo que se les dio por 2 años hasta y mientras que este caso se litiga en la Corte Federal. Y recomendando que si tienen un abogado de migración y si no lo tienen, acuden a un abogado de migración porque si ahorita ponen en riesgo que sean detenidos en la Corte de Migración porque entraron con un fraud o también porque tienen aquí en los Estados Unidos menos de 2 años. Esos son los dos grupos que están siendo detenidos en la Corte de Migración. Tienen opciones, por ejemplo, pueden decirle al abogado que tiene que someta una moción para hacer la audiencia electrónicamente por video, así la presencia del inmigrante no sea necesario, el abogado se puede presentar por video. Si el juez niega esa moción, ahí sí puede ser una indicación que van a correr riesgo que sean detenidos. Este es un fallo muy mal contra estos 500.000 de inmigrantes porque si los exponen a una deportación ya no tienen esa protección por los próximos 2 años. Realmente no la tienen. ¿Por qué? Porque no han estado aquí más de 2 años. Si entraron con ese PO, pueden ser detenidos. Lo que está haciendo esta administración está cambiando el proceso de deportación a un proceso bajo la 235, que es proceso de deportación expedita. Ahí no son elegibles para fianza y pueden ser procesados muy rápidamente a la deportación. Igualmente, escuchemos a Clarisa Martínez, también de un grupo que se llama Unidos USA en Estados Unidos. Entonces, ella hace también un análisis de cómo se está presentando esta situación frente a... Decía que la administración esté buscando perseguir a estos inmigrantes, sino que es totalmente opuesto a que la administración de Trump había prometido, que se iba a enfocar en personas criminales. Estas personas de las que estamos hablando han pasado por un proceso en las que se han revisado, tienen que tener alguien que los pueda ayudar en su manutención en este país. Y sin embargo, estamos viendo de nuevo, porque ya ha habido varias acciones, esa administración no está distinguiendo entre personas que son conocidas, que están contribuyendo, simplemente está remetiendo contra todo el mundo. La idea en diseminar la información a la comunidad, eso es la primera orden, cómo protegerse. Y ya oyeron lo que dijo el abogado. Es importante tener ayuda, cambiar sus citas a manera virtual si es posible, pero también vamos a seguir tanto en las Cortes como en el Congreso para que se intervenga en ponerle un freno a la administración, que lo que está haciendo no es lo que prometió ni lo que la mayoría de los votantes quieren hacer. Igual hay un margen muy limitado en el Congreso, entonces hay que pedirle al Congreso que intervenga a frenar este tipo de cosas, porque lo que está haciendo la administración, irónicamente, cuando está hablando de la inmigración indocumentada, es que está convirtiendo a personas documentadas en indocumentados. Eso no es lo que quiere ver la mayoría del votante norteamericano. Estos dos analistas, tanto Clarisa Martínez como Alex Galvez Martínez, pues en esencia lo que están planteando es que realmente se ha pasado de la línea, porque al comienzo eran indocumentados, personas que no tenían sus papeles al día o personas que tenían antecedentes criminales, pero ahora realmente de manera indiscriminada, si hay algunas otras razones, están deportando. Y lo que comentábamos al inicio del programa, pues con los niños se está dando un tratamiento que prácticamente no hay ninguna diferencia con ellos, una, por lo menos una prerrogativa, porque ellos tienen unos acuerdos, por lo menos en derechos humanos, importantes para no poder no llevarlos esposados a un avión, porque son niños de 9, 10 años. Entonces, esa parte humanitaria es importante señalar que debe cumplirse en Estados Unidos y en cualquier otro país. Pero bueno, tenemos también esta semana también ha sido de turbulencia en las acciones, ha habido subidas, como lo comentábamos hace unos minutos. En la medida que se tensionan nuevamente las relaciones con China y hay la posibilidad que nuevamente se tome el camino de incremento de aranceles, genera
pues obviamente una incertidumbre e impactan las acciones. Para eso está Alejandro Velandia que nos comente esta semana cómo se han comportado las acciones y a nivel global, cómo han sido los indicadores, qué subidas y qué descenso hemos tenido en el precio de las acciones esta semana. Bienvenido a Panorama Económico. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Ivette Silva, ingeniero de sonido Luis Daza y director doctor José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando precisamente todos los movimientos y vemos que las políticas, obviamente que está ejerciendo este gobierno, pues van tendientes al crecimiento, a la protección de los Estados Unidos, a la protección de la mala migración, a la ilegalidad, al fortalecimiento de sus industrias, de los sectores. Por eso es importante siempre ir a los datos. Y en el cierre del programa anterior, por eso les mostramos los datos al cierre de la inflación de Estados Unidos, que viene bajando, es satisfactorio, es muy positivo. Ya se viene acercando a la meta del 2%, que es la meta que tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos, y está en 2,3%. Entonces es algo muy positivo, es algo que podría verse, si se agrupa con otros ingredientes, podría verse una disminución de tasas por parte de la Reserva Federal. Falta mirar otros componentes, cómo suceden precisamente los movimientos, cómo se mueve precisamente los indicadores y cómo Estados Unidos en cabeza de Donald Trump logra recuperar esa masa de producción que se fue saliendo de los Estados Unidos, esto por las malas políticas, las ineficiencias de los políticos, las ineficiencias de algunos congresos que precisamente quisieron cambiar la producción nacional por la producción internacional. Y esto obviamente tiene que ver mucho el componente de los impuestos, porque lo explicaba, si en un país los impuestos son muy elevados, pues los inversionistas, los productores y muchos otro tipo de personas que están involucradas al sector de esa masa de dinero de generación de valor, pues tienen que buscar los mejores escenarios. Decíamos también o hablábamos de que Estados Unidos tiene un déficit comercial muy grande, sobrepasa el billón de dólares. La deuda, los intereses de la deuda sobre el total está pasando más del billón de dólares también al año. Entonces es importante recomponer estos indicadores, volver a Estados Unidos fuerte en su producción, excedentes de exportación, que fue lo que llevó a Estados Unidos precisamente a ser potencia. Sí, Otra de los no, factores sí. que le dio también potencia a los Estados Unidos, recordemos, fue que su dólar quedó como referente, pero muchos de los otros países y bloques han tratado de generar una competencia con esto. Lo recordábamos, la Unión Europea hace ya varios años, varias décadas, optó por el euro. Entonces, dentro de eso se negocia con euro, pero es importante como Estados Unidos ve que estos márgenes se están cayendo un poco lentamente, por eso es que es importante que vayan a fortalecer los sectores porque tienen ciencia, desarrollo, tecnología y muchas otras bondades. Mirando datos en internacional, miramos al Dow Jones, que es uno de los indicadores más importantes en Wall Street, la bolsa de Nueva York, hoy cerrando los 42.270 puntos y hoy cierra levemente al alza en el 0,13%. El Standard Poor's 500, que agrupa las 500 más representativas del mercado, cierra levemente con una caída de menos 0,01%, casi plano o prácticamente plano, cerrando los 5.911 puntos, y el Nasdaq, que agrupa las tecnológicas, lo vemos cerrando también levemente con una caída de menos el 0,32%. Este cierra en los 19.113 puntos. Y también haciéndole un repaso a bolsas internacionales, recordemos que también son importantes a nivel mundial. Miramos indicadores, por ejemplo, como en América, el Bovespa de Sao Paulo, que queda en Brasil. Este es el indicador de los principales de la Bolsa de Valores de Sao Paulo. Cierra levemente con una caída de menos el 0,18%. También en bolsas europeas vemos al DAX alemán, que es en la bolsa de Frankfurt, cierran los 23.997 puntos. Este cierra positivo el 0,27%. El CAC de Francia cierra levemente con una caída del menos 0,36%. El IBEX 35 de España cierra levemente con una subida del 0,25%. Y así muchas bolsas mixtas alrededor del mundo. Sí, vamos a escuchar a un analista también, al señor Fowler,
de Estados Unidos, que nos presenta básicamente las razones para aquí que las analicemos en la mesa de trabajo de lo que está pasando con el distanciamiento y la retirada de Elon Musk del gobierno como asesor de los Estados Unidos. Escuchemos este análisis que me parece bien interesante para que lo podamos comentar. Que no tiene absolutamente ninguna experiencia en la administración pública, ¿eh? Se la pone como titular de un departamento nuevo, que es el Departamento de Eficiencia en la Administración Pública de los Estados Unidos. Entonces ya se puede ver eh, con esos antecedentes que el tiempo de titular no puede ser muy largo. Y en efecto, en el mes de febrero, el presidente Trump nombró a Amy Cleason como titular del DOGE, ¿no? O sea, del Departamento para la Eficiencia. O sea que desde febrero que hay dos jefes, cosa que no creo que le haya gustado mucho a Elon Musk. ¿Cómo le parece a Alejandro realmente este punto de vista? Porque había dos, ya el presidente Trump había nombrado otra persona para que coordinara este departamento de eficiencia del Estado norteamericano. Entonces, eso tampoco le gustó mucho a Mons que le tuvieran un paralelo ahí tomando decisiones. Segundo, que plantea, más adelante vamos también a escuchar la segunda fase de esta entrevista, que hace mucho énfasis en que él también sale un poco frustrado, porque hay algunos analistas que plantean que se hizo una reducción de gastos de $60.000 millones, otros plantean que son 160.000, pero que Moss estaba planteando que la reducción de gasto mínimo tenía que ser de $2 billones, y que esa insatisfacción lo llevaba a decirle chao, presidente. Y el tercer punto, que naturalmente los negocios de él no le permitían seguir ahí, porque si uno está con negocios privados y esos negocios están tambaleando, la gente ya no estaba comprando los carros porque está viendo, no, este señor está metido en el gobierno y lo que esté ahí, no vamos a seguir comprando los carros. Entonces, la junta directiva de la compañía Telsa le dijo, bueno, se queda allá o se viene para la empresa, pero no está en las dos partes. ¿Eso cómo se puede analizar? ¿Realmente uno puede estar con un pie en el sector privado, otro pie en el sector público, o es mejor cada uno separado? Empresarios respetables que sigan con sus negocios, con sus actividades comerciales, y las personas que dediquen a la administración pública sean expertos en la administración pública. ¿Cómo lo ve, Alejandro? Sí, me parece interesante abrir esto porque sí es cierto, yo lo he dicho muchas veces aquí con mi estimado colega Luis Alberto, es importante que en el gobierno haya gente que tenga experiencia para que genere eficiencia en el gasto, es importante. Solo un país, una empresa y la vida de un ser humano sale con eficiencias. Cuando hay deficiencias, cuando hay déficit, esto lo que tiene que ver con tema económico, pues es lo que tiene precisamente Estados Unidos tambaleando. Llegar a este nivel de deuda de más de 36 billones de dólares, pues es un escándalo. Y sobre todo lo que se le avecina a Estados Unidos con el tema de los déficits, como los comentaba, el comercial, el de funcionamiento del gasto del Estado y otros. Entonces, por eso es que es importante que sí esté gente muy experimentada, muy sabia, con expertos, porque recordemos que estas compañías como Tesla, que es de Estados Unidos, como SpaceX, que Elon Musk es su gran accionista, y también otras compañías que reflejan la competitividad de los Estados Unidos como Nvidia, Microsoft, Google, Meta, Oracle Systems. Bueno, hay muchas otras como Amazon. Bueno, y ahí por ahí seguiría la lista. Es importante que el gobierno, los burócratas, los políticos y los que están en el Estado manejen el Estado como si fuera una empresa eficiente. Hay un ejemplo bonito a nivel internacional que es Noruega. Noruega ha tenido un juicio financiero para saber invertir, saber cuidar recursos. Vemos que Noruega tiene uno de los fondos más grandes del mundo, soberanos, que es más grande que 1.500.000 millones de dólares. Gracias a esto, pues ellos tienen casi que la vida asegurada, invierten en muchas partes del planeta, en muchos sectores del planeta. Sin embargo, siguen desarrollando su energía fósil, su energía de minerales, fortaleciendo sus industrias y también cobrando impuestos, pero también allá el impuesto a las sociedades es bajo. eh, es importante mirar eso, pero es importante también que mirar cómo es de difícil luchar contra el aparato burócrata, porque lo que dice Elon Musk es cierto. Si la reducción no es considerable, pues el país no puede salir rápido de problemas. Si la reducción es considerable, el país fácil cuadra números
y puede ir muy a la competitividad. Pero obviamente los que están en el establecimiento político tratan de proteger cuotas, burócratas, esto lo que tiene que ver con dineros en gasto, en subsidios y en otro tipo de cosas que se van es precisamente para fortalecer es el Estado y el aparato burocrático. Eso se sabe, lo sabemos los que estudian política, los que estudian la ciencia económica. En los estados, precisamente, que han tenido eficiencia han salido adelante. Lo nombrábamos un estado con muchos problemas. Irlanda llegó a ser de los países inviables en Europa, hizo las correcciones y hoy es uno de los mejores países en el mundo para atraer inversión extranjera directa, para ser hub logístico, hub financiero y hub de muchas empresas que buscan su puente en Europa a través de Irlanda para llegar a muchos países. Por eso es importante y sí, me parece que de cierta forma, pues da como decirlo, da como tristeza por un lado que haya dejado el gobierno, pero también es positivo que no descuide lo que es suyo, lo que es de sus accionistas, para los que trabaja también, que son todos los que dependen de la ciencia, la tecnología y el mismo país. ¿Y por qué digo el mismo país? Pues este es un empresario ya aeroespacial que tiene planes para colonizar Marte, ojalá lo haga en vida, que será interesante, para abrirle las fronteras a Estados Unidos, para generarle más bondades a los Estados Unidos y al planeta. Entonces me parece positivo y positivo que sirviera como consejero, que me parece interesante porque todas estas personas a través de esos modelos de resiliencia que han tenido durante su vida pueden ser de gran aporte y desarrollo para la evolución de país, sociedad y hasta el mundo, ¿no? Pasemos a panorama nacional y tenemos esta semana aquí en Colombia pues varias noticias. Una pues tiene que ver con la situación que se presenta en la Junta Directiva de Ecopetrol. El presidente de Ecopetrol, yo creo que es inminente la salida del presidente Ricardo Roa, realmente por las investigaciones que se van a adelantar, por un contrato que hicieron con una firma norteamericana por cerca de 5,6 billones de pesos y después por un otro sí que incrementaron ese valor. Entonces, ese es uno de los aspectos. En fin, los mismos resultados de la empresa. En la junta directiva pues renunció Mónica de Grave y realmente hay una tensión muy alta en las relaciones de la junta directiva de Ecopetrol, la auditoría de la empresa y lo que se ve en el horizonte es un inminente cambio en esta dirección de la empresa más grande estatal que tiene Colombia, que es Ecopetrol, ¿no es cierto? Luis Entonces vamos a Alberto, ver cómo evoluciona esta semana próxima, porque este es el cierre de la semana con esta situación que se ha presentado con los factores que, pues las investigaciones que tiene Ricardo Roa. Él fue también gerente de la campaña del presidente y obviamente también tiene una investigación en el Consejo Nacional Electoral por los topes de las campañas. Lo hemos analizado aquí de manera constructiva, como siempre, en panorama económico. No solamente en estas campañas, sino en muchas campañas, los topes se pasan y se gasta más plata de la que se autoriza por el Consejo Nacional Electoral. Las aportes también de empresas privadas nacionales o extranjeras, el caso muy conocido de Odebrecht, que participó en muchas campañas políticas en Colombia con varios presidentes que tenemos en el país. En otros países los presidentes han caído, ¿no? O han ido a la cárcel. Aquí no ha pasado eso. Han ido, pues obviamente, han sido condenados funcionarios de segundo o tercer nivel, pero no realmente las grandes directrices de los grupos políticos. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona, Alejandro, esta semana esta situación. Otra noticia que también analizamos ahora es, pero perdón un paréntesis en esta noticia de Ecopetrol que es importante dejarles precisamente como una reflexión que es importante, Luis Alberto, que la junta directiva, tanto el presidente de la compañía como sus presidentes de empresas, filiales y vicepresidencias, están muy conectados precisamente a lo que es el mercado, la generación de valor. Ecopetrol venía mostrando números muy buenos, Luis Alberto. O sea, es de las empresas que sin tener mucho valor agregado, lograba mostrar resultados muy positivos en utilidades, en operación, en crecimiento. Si se le diera la oportunidad o si se le hubiera dado la oportunidad para crecer, podríamos estar hablando de que Ecopetrol podría estar 3 o 4 veces más grande de lo que es hoy en día. Eso a su vez genera más rendimiento fiscal, o sea, dineros para el gobierno, dineros para sus accionistas, que son 400.000 o más accionistas en Colombia e internacionales también. Entonces, este tipo de activos, si los cuidamos bien, si tenemos políticas de Estado para que logren ser importantes en la eficiencia tributaria, logren ser eficientes en la creación de valor a través de más pozos de energía y a través también de complementarse con energías limpias, pero que siempre se pretenda a generar más valor de la empresa y no se coja como una caja a raspar la olla, porque si no cuidamos este activo, pues Colombia va a tener una situación más compleja y más delicada, porque recordémosle a los oyentes, Luis Alberto, que Colombia tiene otro problema parecido al de los Estados Unidos, pero es más grave porque es que nosotros no tenemos moneda de refugio. Nadie se refugia en el peso, muy pocos.
La verdad casi que nadie. Entonces, el problema de nosotros, ¿cuál es? Déficit comercial, que ya es año a año. Tenemos un déficit comercial con China brutal. Tenemos un déficit también presupuestario que es delicado. Entonces, lo importante es cuidar estos activos y que de verdad los accionistas ojalá tengan, Luis Alberto y queridos oyentes, una mejor guía para que de verdad puedan exigir en las juntas de accionistas una mejor junta directiva y un mejor presidente. Sí, hay elementos importantes. De un lado, la política del presidente de la República, que es básicamente frenar el nivel, el ritmo de exploración de petróleo. Pues una persona puede ser presidente de Ecopetrol, pero si realmente la directriz nacional, o sea, el presidente de turno, no está de acuerdo con fracking, no está de acuerdo con exploración, frena los proyectos, pues un presidente puede ser muy ejecutivo, pues llega amarrado, prácticamente no puede hacer ninguna Pero un desarrollo lo más ético sería hacerse a un lado, ¿no? Porque no puede mostrar resultados, sino que él va a completo. quedar, Luis Alberto, como el malo del paseo. Y la junta directiva van a quedar como los malos del paseo, porque ellos son los responsables, ¿no? O sea, cuando se transa una acción a nivel internacional y como a que Ecopetrol se transa en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, eso lo ven los reguladores porque son los directos responsables. Pero lo que hizo Luis Alberto es cierto, con las manos atadas, ¿quién puede funcionar? Sí, es imposible, es imposible. Hay una situación específica, la oficina de abogados de Boston Grace Goldman le ha pedido precisamente como Ecopetrol está registrada en la Bolsa de Valores de Nueva York y la acción ha venido cayendo fuertemente, pues obviamente esta empresa pues ha pedido básicamente una compensación por esta caída del precio de las acciones. Entonces esta es una situación que se dio el 21 de mayo, básicamente el pronunciamiento de esta firma de abogados, que realmente es preocupante porque la empresa no solamente está aquí en Colombia, sino está también en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, la acción que la vimos, no tengo la cifra exacta, pero Sí. arranca en 3.000, cuando inicia el gobierno 3.000 algo, y baja a 1.000 en este momento, que Alejandro debe tener la cifra exacta, Sí, pero de todas maneras la caída ha sido vertiginosa, el precio de la acción ha caído fuertemente. sí. Y lo mismo, hay unas tarifas que de pronto en la próxima semana la vemos que son tarifas oficiales de la caída también de las ganancias de Ecopetrol año tras De año. acuerdo. Y en producción se ha mantenido. eh, pero a veces uno dice, Argentina En con el producción, precio, y se afecta a todos. El precio ha bajado también, porque producción es Alberto, pero todo es que ha bajado el precio, el pero problema, Argentina también ha bajado y ha mejorado los ingresos. sí, el problema se ancla precisamente a que usted, como lo dijo en un principio, si no hay más permisos de exploración para nuevos campos de petróleo y de gas, pues obviamente las reservas caen, ¿no? Las Mm. reservas de una petrolera son importantes porque eso se cuantifica inmediatamente en barriles que posee una empresa y eso se cuantifica en los libros. Por eso es importante y eso es lo que da valor reserva a una empresa. Y recordemos que Colombia y Ecopetrol tienen reservas para 7 y 6 años. Entonces, pues el tema es crítico. Si no hacemos algo, nos va a tocar importar, ya estamos importando gas, recordemos eso, pero si no hacemos algo, una medida contracíclica, vamos a resultar importando es todos los hidrocarburos y eso no sería positivo para Colombia. Primero por sus finanzas públicas, dos por su sostenibilidad energética y tres porque dejaría de ser un actor importante en Centroamérica, porque recordemos que, por ejemplo, ISA hace parte de Ecopetrol, es una transportadora eléctrica que permite venta de energía eléctrica y como lo hemos comentado, Colombia también tiene otras riquezas como es el carbón térmico. Si cogiéramos todos estos activos y generáramos una cadena de valor, la riqueza en Colombia sería considerable, la de Ecopetrol y la sostenibilidad para la Colombia sería una maravilla. Pero mirando precisamente el precio de la acción de Luis Alberto es 1.780 pesos, hoy cerrando en los mercados este viernes. Entonces, como lo comentábamos, el precio de esta acción en sus años más lúcidos en precio, de más lucidez, de mayor resultado, llegó a estar por encima de los 5.800 pesos, algo que es muy positivo. ¿Y esto cambiaría cómo? Simplemente cambiando una política de Estado, no castigando una materia prima que es vital y esencial, no castigando un recurso, porque miremos Luis Alberto y contémosle a los oyentes, grandes países que han salido a la prosperidad en este momento y que son países que son muy prósperos y son ejemplo en el mundo, son por ejemplo países del Medio Oriente, como por donde Trump hizo la gira que fue Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, y eso que hay otros también adicionales como Bahrein, como Irán, como Irak.
Son países que gracias a esos recursos logran salir de la pobreza y estos primeros como Arabia Saudita, recordemos que está copiando, tratando de copiar el modelo de Qatar y Emiratos Árabes de abrirse al mundo, generar más industrias a través de este recurso tan importante, son economías ya muy desarrolladas y muy apetecibles en el mundo. Grandes capitalistas también lo van a buscar, grandes inversionistas, porque adicional a que generan mucha riqueza a través de estos recursos, intermediación, también generan buen refugio a nivel financiero, de capitales, hub logístico. Entonces es importante, yo pienso que los modelos de desarrollo bien hechos ya están en el mundo, toca es copiar un poquito de cada uno y así poder seguir la senda de estos países en crecimiento. Sí, les comentábamos hace unos minutos, ya cerrando el programa, nos quedan 5 minutos para el cierre del programa. eh, el tema de la artefuente. La artefuente es que el gobierno, por las afugias económicas, va a cobrar la artefuente anticipada, o sea, el 2026 la va a cobrar en el 2025. Entonces, si uno se come las once antes de que le paguen la platica, pues realmente la afugia va a ser muy alta. Entonces, en los sectores que más van a ser afectados, especialmente, volvemos al tema de hidrocarburos, el tema que tiene que ver con gas, con todo lo que tiene que ver también con los precios que van a afectar la extracción de gas natural, los pues metales preciosos. Esto pues, realmente también contrae la economía. Entonces, esa referencia es importante. Ya han venido planteando los distintos sectores económicos, los analistas, los gremios, que no es prudente esta reforma tributaria y ya han presentado también demandas, porque se plantea lo mismo que pasa en Estados Unidos. Hay medidas que puede tomar el presidente mediante un decreto y hay otras medidas que no las puede hacer. O sea, tiene que pasar lo que son impuestos, la potestad exclusiva la tiene el Congreso de la República. Por ejemplo, si yo soy alcalde de un municipio o gobernador de un departamento, yo no puedo decretar vía gobierno un impuesto para todos los cundinamarqueses o para toda la gente de Bogotá. Tiene que pasar por el Consejo de Bogotá un proyecto de acuerdo que modifique la tarifa, que modifique el impuesto y que el Consejo de Bogotá, como representante de la comunidad de todos los bogotanos, de los 8 millones, determine y haga un estudio técnico si esa tarifa pues, realmente está consultando la realidad económica de la ciudad. Igualmente a nivel nacional pasa esto. No pueden, entonces vamos a ver hasta dónde llega jurídicamente esta norma que empieza a regir a partir del 1 de junio, o sea, ya este mes, el impuesto a la renta anticipado. Y pues es una tarifa del 4,50% que se va a cobrar a los sectores básicamente hidrocarburos, gas y el sector en general minero energético. Entonces, básicamente igualmente lo que tiene que ver con la contratación de edificios, todo lo que tiene que ver con el tema aéreo. Entonces, vamos a ver cómo en esta semana que viene, obviamente, avanza la reacción de los sectores económicos y también en la parte jurídica, porque esta norma ya ha sido demandada. Sí, es muy importante y también mirar una cosa que Colombia tiene que mirar, no solo los legisladores, sino los colombianos como constituyente primario, no elevar la deuda del país, pedirle cuentas al gobierno y pedirle que precisamente haga medidas contracíclicas para poder arreglar esto, recortar el Estado, recortar el gasto inoficioso, quitarle tanto poder al político para que despilfarre el dinero, se lo roben, hagan malversación de este y precisamente los ciudadanos puedan estar tranquilos porque encuentren un Estado que de verdad los quiere, los cuida, los defiende, pero no quitándoles plata a través de los impuestos o más dinero, sino precisamente manejando los activos estratégicos de la nación, bajando el gasto inoficioso, creando facilidades, creando las condiciones para que muchos sean emprendedores a través de los impuestos. Recordemos que Colombia tiene una posición geoestratégica muy buena, estamos en toda la mitad de América, estamos al lado de unos puentes comerciales más importantes del mundo que es Panamá. Tenemos muchas bondades, tenemos unos climas maravillosos todo el año, no tenemos estaciones fuertes de invierno o verano de 4 meses. Entonces tenemos muchas bondades, tenemos es que saber usar las cosas y copiar modelos que nos lleven precisamente a la prosperidad real. Para hacer precisión, 4,50 es la tarifa más alta que se va a cobrar de impuestos sobre la renta para estos sectores estratégicos. Y lo que se piensa recaudar es de 6 a 13 billones de pesos, o sea, básicamente entre una y dos reformas tributarias. Luis Alberto, Entonces, ¿esta cifra es adicional? sí, esta sesión es adicional, o sea, lo que puede recaudar, pero ya digo, el gran problema es que el gobierno que llegue, Alejandro, pues ya los recursos del año 2026 los va a tener el 2025 este gobierno, o sea, va a quedar el siguiente gobierno desfinanciado. Entonces, esa es, dijéramos, como la responsabilidad fiscal a mediano plazo y la coherencia que debemos pensar como país, no como un solo gobierno, como este, como el siguiente,
sino cómo construimos país encadenando los esfuerzos. Yo no puedo dejarle al otro país, al otro gobierno, el saldo en rojo, Casi que yo quebrado. y obviamente con un nivel de endeudamiento muy alto. ¿Y qué ha pasado? Ya digo, el gobierno Duque por la pandemia le tocó cerca de 70 billones de deuda. No se cobró pues la gasolina el precio que debía cobrarse y le tocó a este gobierno empezar a subir el precio de la gasolina para poder recuperar ese déficit fiscal en ese sector. En eso fue responsable en ese momento el Ministerio de Hacienda. En fin, hay medidas que son positivas y que no importa el gobierno que las tome, si es para arreglar la casa, para mejorar las finanzas, bienvenidas esas medidas. Pero obviamente que pegan en la economía porque incrementar el precio de la gasolina es afectar el transporte, las tarifas de transporte, el encadenamiento que se da. Inflación. Igualmente la CPM, el diésel, afecta muchísimo al transporte de carga. Por eso no han podido hacer el incremento que se necesita porque ahí también hay un déficit que el Estado está subsidiando el consumo de combustible de la CPM. Entonces, vamos a ver, es un gran reto para los próximos gobiernos porque realmente no encontramos todavía las soluciones mágicas. Vamos a ver cómo los candidatos, los equipos de los candidatos empiezan a proponer alternativas, soluciones a estos problemas que son importantes. Una crisis energética, una crisis del sector salud, una crisis en materia de seguridad nacional que debe enfrentarla lo que le falta a este gobierno y el gobierno próximo. Sí, así es. Y precisamente lo decía, tratar de seguir el ejemplo de países que hacen correcciones para sacar a sus economías adelante. Argentina es de los últimos que lo está haciendo y está mostrando buenos resultados. Gracias a eso el Fondo Monetario Internacional está prestando dinero a buenas condiciones. Pero lo importante es precisamente tratar de tener un modelo que genere superávit, que vaya a generar ganancias, que genere sostenibilidad y que también el político, como lo decía, la gente tenga un control sobre el político. Y esto hablo de las tres ramas del poder: el ejecutivo, que está en cabeza del presidente; el legislativo, que es el Congreso, el Senado, y también las Cortes y otros en el judicial, que es importante, que son los rectores de la ley. Es importante que todos hagamos equipo para sacar a Colombia adelante, porque pues Colombia es una nación que la verdad merece, por todas estas bondades que decíamos, ser muy rica, tener buena sostenibilidad, pero la mala administración en la que no nos lleva a esto, el populismo, la falta de eficiencia técnica, falta de mirar los números. Y claro que hay mucha gente con necesidad, pero las necesidades, ¿de dónde vienen? De la mala administración, de la falta de generación de empleo de calidad. ¿Y empleo de calidad cuál es? Que le sirva al empresario, le sirva al empleado y también le sirva a la nación. Hoy miramos precisamente un dato importante para los colombianos: es el dólar, que cierra hoy en los 4.155 pesos y sube levemente en el mercado el 0.64%. Dentro de esto vemos que pues sería positivo, pues falta mejorar los indicadores para que este dólar pueda bajar y el peso se pueda fortalecer. Esto se podría hacer precisamente con políticas de atraer inversión, bajando impuestos, de generar un atractivo para los inversionistas, porque los inversionistas son los que ponen el dinero para poder producir, bajar la inflación precisamente con tanta expansión monetaria sin tener aparato productivo fuerte, y también que haya una conciencia del gasto del dinero público. Pues llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Ivette Silva desde Dallas, Texas. Aquí en Bogotá, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster, el ingeniero de sonido Luis Daza. Nos vemos la próxima semana en La Voz del Derecho. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.